La paz de Dios, hermanos, en este día jueves, Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a reanudar en una forma secuencial porque hubo esta interrupción, aunque también se habla de la fe, no fue directamente lo que hemos venido haciendo, pero creo que también fue de gran bendición para todos nosotros. Dentro de los trabajos y asuntos que tenemos como iglesia, hermanos. La hermana Katy, a través con la hermana Irma, están viendo cómo pueden seguir trabajando mejor con la iglesia infantil para que nuestros pequeños se conecten, nuestra hermana Paola, nuestro hermano Adam, Santiago, los pequeñitos, los párvulos, y todos los hermanos que están en este nivel de enseñanza infantil, están viendo las hermanas dar más tiempo de su tiempo personal, el tiempo de que ellas estén realizando algunas otras actividades, la quieren poner al servicio de ustedes, hermano, y estamos viendo si es factible que pongamos a los pequeños en vivo los sábados en la tarde. Ya daremos con mayores detalles el horario y la liga, cómo se pueden contactar en Zoom para que sea una escuela interactiva y puedan los niños trabajar con las instructoras. Bien, hermanos, pues vamos a seguir adelante, que Dios nos bendiga. Seguimos en semáforo rojo. Cada día estoy yo más seguro, tengo fe, hermano, cada día que vamos a cambiar de color. Iremos prontamente a naranja, hermano, y que Dios nos bendiga para que esas reuniones que tengan, hermano, sea una reunión ágape en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero sigamos, hermanos, adelante y gocémonos con la palabra. Vamos a compartir la pantalla, hermano, con ustedes y vamos a seguir la obediencia a la fe. Obediencia a la fe, hermanos. Esto lo vamos a llevar frente a Dios en este sentido y primero vamos a ver desde dónde esto es del trabajo de la obediencia a la fe. Y me voy a basar desde el principio en la creación. ¿Cómo empezó? En Génesis 2, capítulo 2, versos 16 al 17, dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Si se fijan, esta es una ordenanza de Dios, de Jehová Dios. Y mandó Jehová, o sea, no hay fe, hay obediencia, hay que obedecer. Que le dijo al hombre: de este árbol, no, o sea, está el huerto, pero de este árbol en específico no vas a comer porque es el árbol de la ciencia del bien y del mal, para que si comes vas a morir, pero si no comes vivirás. Entonces en el capítulo 3 de Génesis, verso 4 dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seráis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos
y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Bien, por un lado tenemos la obediencia, por otro lado tenemos la fe, pero una fe que no era una fe que apuntara hacia la obediencia a Dios, sino la serpiente muestra el árbol a la mujer, ella lo ve diferente por primera vez, eh, de buen aspecto para comer, y ella ve y sabe que si hace eso va a ser como Dios, todas las cosas que hizo Dios, no sé qué haya pasado en su mente, en su corazón, y ve todo ese panorama hacia futuro y dice, pues entonces no es tan mal que coma porque haré como, me seré como Dios. Entonces ahí hay una fe, decir quiero ser como Dios, pero el querer ser como Dios en desobediencia, eso es malo. Eso es malo porque no es de Dios. Y dice, hermano, que no tan solo ella comió, sino también comió Adán. Y los dos hermanos descubrieron que estaban sin ropa, que estaban desnudos. Cosieron hojas de las hojas de la higuera, que son amplias, y con eso se cubrieron, hermano. A partir de ahí, de una naturaleza eh, pecadora o de un pecado que se inició y que va a ser transmitido hacia los hombres, también, hermano, viene una naturaleza de falta de fe del ser humano y una desobediencia continua hacia Dios. Lo podemos ver en el libro de Génesis, el cual escribió Moisés allá, desde mi punto de vista, en Egipto, para que el pueblo supiera lo importante que es obedecer a Dios y también las consecuencias que trae de desobedecer a Dios. Esto, hermano, nos lleva entonces a esta enseñanza. A partir de ahí, en el libro de Génesis, el del Pentateuco, nos muestra, hermano, todo el caminar del pueblo judío, del pueblo hebreo, del pueblo judío, la promesa de Abraham y desobediencias. No es en todos los casos, no es en toda la humanidad. Hubo personas, hermanos, que fueron obedientes a Dios y le contaron por fe, como fue el caso de Abraham, el cual surge una nación por obediencia, surge una nación por obediencia, porque él hizo caso a Dios y cuando iba a sacrificar a su hijo, hermano, no teniendo más hijos, él le pregunta el hijo, oye, ¿y dónde está el cordero de sacrificio? Y todavía Abraham con la esperanza le dice, Dios proveerá la oveja, el cordero de sacrificio. Entonces, y dice que se le contó a Abraham como fe. Entonces, unos tenían fe, otros no tenían fe, y así caminaron, pero la realidad de las cosas es que el pueblo judío, el pueblo de Israel, tenía la obligación por fe de poder llevar la luz a todo el mundo y transmitir al Dios que vive y vive para siempre. Pero, ¿qué sucedió? Hemos visto hacia una desobediencia continua hacia Dios del pueblo judío, del pueblo de Israel. No todos, no todos, pero la gran mayoría desobedeció continuamente a Dios, no creyeron, perdieron su fe y llega el tiempo de Cristo Jesús y llega su vida aquí en la tierra, su muerte en la cruz, su resurrección y su ascensión. Y hay un hombre muy poderoso en palabra que se llama Pablo y que nos muestra qué es lo que sucedió con el pueblo judío y con nosotros, los que no éramos judíos, hermano. Dice Pablo en Romanos capítulo 11, versículo 17. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho partícipe de la raíz
y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas dirán, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, así tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Definitivamente, los escritos de Pablo, hermano, podemos conseguir eh, Biblias griego, español, compendios, podemos estudiar de algunos teólogos la carta de Pablo a los romanos, podemos ver los escritos de Martín Lutero, de muchos personajes, hermano, y siempre se nos va a hacer muy difícil entender porque esta carta de los romanos solamente, hermano, se puede ver a través del poder de Dios, a través, hermano, del Espíritu. No podemos de otra manera, hermano, no podemos entender de otra manera. Miren, voy a tratar de explicar la obediencia a la fe, lo que está diciendo Pablo. Pablo es un hombre instruido, perfectamente un rabí, un maestro de la ley, aventajaba a muchos, a todos de sus generación, a los pies de Gamaliel, un hombre entendido, culto, y manejaba bien. Entonces, tanto es así que vea lo que escribió, algo que debemos de comprender y si usted verdaderamente quiere ser transformado, no sé si un poquito o un muchito, yo no lo sé, cuál sea su pensamiento, les sugiero que lea en espíritu, la carta a los romanos, en espíritu, porque no hay otra forma de entenderlo, no hay otra forma. Mire, él está hablando que si algunas ramas fueron desgajadas, está hablando, hermano, de un olivo, ¿sí? Un árbol, un arbusto de olivo, que es el pueblo de Israel. Las ramas y el tronco o la raíz es Israel. Y la savia es Cristo Jesús, Señor nuestro, el que alimente y el que mantiene de pie al olivo. Y dice que fueron quitadas algunas ramas del olivo, quedaron incompleto, quedó ese olivo. Pero para que se cubriera lo que estaba cortado, se injertó un olivo silvestre. Del olivo silvestre quitaron hojas, que es los gentiles. Por un lado tenemos al pueblo de Israel, que son la raíz y las ramas, el olivo. La savia es Cristo Jesús, lo que está alimentando, pero ese olivo hubo ramas que no tuvieron fe, que no creyeron en Cristo Jesús, como lo están viendo, por su incredulidad, por su falta de fe, fueron desgajadas. Y del otro olivo silvestre, que no es Israel, fueron también cortadas otras ramas que sí tuvieron fe en Cristo. ¿Se acuerdan lo que nos enseñó nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo, acerca del redil? Que Él tiene un redil, pero que salió por otras ovejas que no eran de este redil para juntarlas y solamente hubiera un solo redil y hubiese un solo pastor. Hermano, aquí está explicado de otra forma acerca de la obediencia a la fe. La obediencia a la fe te lleva a ser, hermano, un solo redil, un solo pueblo, un solo bautizo,
un solo Dios, esto es, hermano, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vean, hermano, lo importante para ti, para mí, que no siendo el pueblo de Israel, que Dios desde el principio le dio a Adán y le dio a Eva, hermano, esa fe para poder seguir adelante. Ellos desobedecieron, se separaron con Dios, vino a través de la historia, hombres y mujeres, y con Abraham, hermano, que se justifica por medio de la fe, de medio de de la obediencia, se forma una nación que son, hermano, la nación de Israel, y que para ellos estaba dado, hermano, la salvación y la vida eterna para ese pueblo, para que la distribuyera y la compartiera con todo el mundo, hermano. Pero ellos no lo hicieron así, sin embargo fallaron, pero se han mantenido algunos del pueblo de Israel fieles, los judíos cristianos. Y Pablo dice, bueno, tenemos los judíos cristianos y tenemos a los cristianos que no son de Israel, pero nos dice, ¿sabes qué? De este olivo silvestre se van a arrancar otras hojas que tienen fe y se van a integrar a Israel. A la Israel los vamos a integrar y vamos a hacer uno solo. Y nos dice, pero ¿sabes qué? Una vez que estés integrado a esas ramas, no haya soberbia, no te jactes de que a ellos les quitaron unas ramas y nosotros nos injertamos, porque dice que las ramas no viven por sí solas, sino es por medio de la raíz, y la raíz la está alimentando la savia, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Y dice, tú estás injertado ahí, pero no haya soberbia ni haya vanidad, sino debes entender y comprender que esto de la fe fue por la misericordia y la bondad de nuestro Dios, porque dice, por la severidad de Dios, por que Dios habló fuertemente con el pueblo de Israel y no obedecieron, fueron arrancados de la vid. Dice, y nosotros que somos injertados, no también hará lo mismo con nosotros, sino con la vid natural, la quitó algunas ramas, injertó algunos olivos, unas ramas silvestres, dice, ten cuidado de tu fe, de tu obediencia, ten temor de la salvación. Ya Dios te dio la salvación a través de la fe porque has sido obediente. Cuídala, porque Dios va a actuar de la misma manera que actuó con su pueblo. Y sigue Pablo diciendo, obediencia a la fe, dice en Romanos 1:2, que él habiendo prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, y que fuera declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre de los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe, a la fe, en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se ha divulgado por todo el mundo. Entonces, Pablo ha crecido. Esto ya son eh, los últimos tiempos, los últimos meses de Pablo en la tierra. Él entiende que ya ha plantado muchas iglesias, ha visto el poder de Dios, ha pasado por encierros, por hambres, por buena comida, por muchas necesidades y por muchas cosas agradables. Y les escribe a los romanos, a los cuales
no conoce, pero conoce a varios que salieron de Roma, como Aquila y Priscila, y sobre todo que dice Pablo que él llegará a Roma porque se ha mantenido obediente a la fe, obediente a la fe. Y está muy contento, muy feliz Pablo con los romanos porque a donde él ha ido o donde ha escuchado los que vienen a visitarlo o los que van a frecuentarlos de todo el mundo conocido, cristianos y de Israel, de su pueblo judío y de su pueblo cristiano, de la hermandad cristiana, le han llevado noticias que la fe de los romanos que se han convertido a Cristo es una fe auténtica, una fe pura y que están obedeciendo a Dios en todo lo que ha de suceder. Hay persecuciones y ellos no han desmayado. Posteriormente, en los meses que Pablo le faltan de vida y los meses que le continúan en el primer siglo, muchos hermanos por obediencia a la fe dieron sus vidas, hermano, para que el evangelio se extendiera. Esta fe de los hermanos que es divulgada por todo el mundo ha llegado hasta el 2020, hermano. Y si tú y yo nos mantenemos también en una fe y divulgamos a Cristo Jesús, llegará el 2050, 2100. Quizá usted y yo ya no estemos en esta tierra, pero las siguientes generaciones estarán también, hermano, obedeciendo a la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, y seguirán divulgando el evangelio en todas las naciones en caso que Cristo no haya venido. Esto, hermano, entonces podemos empezar a decir, uno, el problema que hay en la separación con Dios es, hermano, la desobediencia. Si nosotros dejamos que estas enseñanzas nos sucedan, hermano, seguramente nos van a quitar también del olivo, de la vid. Jesús nos enseña otra parábola de otro primo de la vid, del olivo, perdón, que es la vid. ¿Qué tenemos entonces que comenzar a hacer con respecto a la fe? Uno, ser obedientes. Dos, tenemos que creer. Esa obediencia nos va a llevar a creer y eso nos va a llevar a la salvación. Y eso nos va a llevar a divulgar el evangelio. Entonces, para poder empezar a experimentar la fe, una fe viva, tenemos que tener obediencia. ¿Pero obediencia a qué? Estamos, hermanos, sentenciados, estamos sellados porque para que leamos las Sagradas Escrituras, las comprendamos y las practiquemos, el Antiguo y el Nuevo. El Antiguo para que veas cómo se formó ese olivo que Dios hizo día a día y formó para tener una raíz fuerte y ser un olivo bueno, con frutos buenos, pero que la savia, hermano, es de su Hijo bien amado, Cristo Jesús, Señor nuestro, el cual nosotros hemos sido injertados en el olivo natural, el olivo original. Somos injertados para que seamos uno. La raíz nos abrazó, nos tomó, pero para eso tenemos que conocer el Antiguo Testamento acerca, hermano, de ese pueblo, el cual, hermano, el Señor escogió, el cual el Señor creó para que fuese, hermano, una nación que anunciara el evangelio, el cual, al no poder hacerlo solo, nos llamó a nosotros para que apoyásemos este trabajo.
Así como entonces no podemos trabajar solos sin reconocer al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, que ahora somos también su pueblo, su nación, hermano, debemos entonces de ser uno, lo más difícil que existe para un ser humano eh, pasado de 12 años y a lo mejor hasta de 10, la obediencia, obedientes a Dios. No hay forma. Leer las Sagradas Escrituras, descubrir a Dios, leer las Sagradas Escrituras, descubrir a Cristo Jesús, lo que hizo en la tierra, obedecer, creer en la palabra, obedecer, practicar y ser humildes. Dios, hermano, te bendiga, Dios te guarde. Y en esta semana que está terminando, es importante que tú digas, bueno, ¿y cómo se va a divulgar mi fe? Mira, si eres de las personas que has decidido no salir de casa, brilla en tu casa, brilla. Utiliza la clase pasada, la enseñanza pasada de la hermana Cristina Arriola, utiliza las redes. ¿No sabes? Métete a YouTube y dice, ¿cómo puedo aprender a utilizar las redes? Recuerda, el Internet no es malo. Nosotros hacemos malo al Internet. El Internet no es malo. Trabaja con las páginas, trabaja con tus amistades. Si eres de las personas que salen 2 veces a la semana, 3 veces a la semana, a donde vayas brilla. A donde vayas brilla. Si tienes que salir a trabajar porque pues, no te queda otra, hermano, en el camión, en tu trabajo, brilla. No están pasando por grandes pruebas en tu trabajo, brilla. Sé obediente a la fe. Solamente sé obediente a la fe. Somos justificados a través de Cristo Jesús y su muerte expiatoria para ti y para mí. Pero no puedes leer bien porque nunca aprendiste a leer bien, hermano. Tus ojos ya no te dan para leer. No tienes una Biblia con letra grande y es difícil encontrarla. Todo eso ya se acabó. Nuestros hermanos en la enseñanza pasada nos dieron una página donde puedes conseguir unas Sagradas Escrituras. Audiolibro, libro. No necesitas ver, solamente necesitas oír. Oye las Sagradas Escrituras, ponle pausa, deleítate, hermano. En verdad, no tienes excusa. No tenemos excusa de conocer a Dios. Procura lo más que puedas, ver menos páginas de un predicador, de otro, de mí mismo si quieres, procura, pero ese tiempo lee las Sagradas Escrituras, atiende, busca, obedece a Dios. Obediencia a la fe. Tiene que tu fe crecer. Vamos a cambiar a semáforo. No podemos concebir regresar igual al templo. No puede ser. Un año en casa tuvimos que aprender, tuvimos que ser transformados en algo. No sé en qué. Mejoró nuestra oración, gloria a Dios. Mejoró nuestro conocimiento a Cristo, gloria a Dios. Fortalecimos la fe, gloria a Dios. Y cuando nos reunamos, muéstrala, hermano, muestra tu fe, muestra, hermano, la ayuda al prójimo. Esta es una fe por obras, y tú puedes decir, pero no es por obras. Claro, pero sin obras, si tienes fe, pero no tienes obras, está muerta tu fe. Tenemos, hermano, que ayudar al prójimo, por favor.
tenemos que amar a nuestro adversario, a nuestros enemigos. Y tenemos, hermano, que es creer en Cristo Jesús, Señor nuestro, que debemos de tener cuidado. Si a las hojas naturales fueron arrancadas y desechadas, cuanto más nosotros que fuimos olivos silvestres, nos arrancará también y entenderemos la severidad de Dios en la vida. Pero ahora gocemos de su misericordia y de su amor para que podamos fortalecer nuestra fe. No temas, no desmayes, porque el Señor tu Dios, nuestro Dios, está con nosotros en donde quiera que vayamos. La paz de Dios. Dios te bendiga.